Muy buenos días, damas y caballeros, señor embajador Mario René Asmitia, administrador del proyecto ADA Integración, señor doctor Carlos Larios, compañeros funcionarios de este ministerio, tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a esta capacitación sobre Derecho Internacional y Política Exterior. Como ustedes saben, estas capacitaciones forman parte de un grupo de actividades entre capacitaciones y estudios a los cuales el Ministerio de Relaciones Exteriores, en su calidad de beneficiario del proyecto ADA Integración, pues fueron solicitadas para ser implementadas y beneficiar de alguna manera la participación del Ministerio tanto en el proceso de integración centroamericana como en el acuerdo de asociación con la Unión, entre Centroamérica y la Unión Europea. En el caso de las capacitaciones, bueno, pues ya hace varias semanas comenzamos con ellas. Los cursos de inglés y francés que algunos de ustedes están recibiendo también forman parte de este proyecto. Así es que ya el proyecto está bastante bien encaminado. Algunos de ustedes ya han participado en anteriores capacitaciones, otros es la primera vez que tenemos el gusto de tenerlos por acá. Así es que sean todos muy bienvenidos. No sé si ya tenemos enlace con el exterior para las oficinas del exterior que estén enlazadas. Si fuera el caso, bienvenidos también a esta capacitación, consulados, embajadas y las oficinas del interior del país que también suelen enlazarse a estas capacitaciones. Sean todos muy bienvenidos. Para comenzar, después de haberles dado la bienvenida, yo quisiera dejar en el uso la palabra al embajador Mario René Asmitia, que tiene unas palabras para ustedes. Buenos días a todos. Realmente para mí es un gusto estar el día de hoy en la inauguración de esta capacitación. Ya como dijo el embajador Luis Raúl Esteves, realmente el participar en estos cursos de capacitación obviamente fortalecen las capacidades de todos y cada uno de nosotros. Como administrador les reitero la bienvenida y también les reitero mi convencimiento de que estas capacitaciones obviamente fortalecen nuestras capacidades como analistas, como funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual obviamente es un compromiso que hemos venido adquiriendo con el proyecto ADA Integración. Realmente no tengo más que decir, únicamente decirles que aprovechen al máximo estos 3 días de capacitación. Sé que son 3 días arduos, muy interesantes, y también aprovechar la expertise que tienen los expositores de hoy, como es el doctor Larios Ochaita y el doctor Juan Daniel Alemán, personas que tienen muchísima experiencia en todo esto que es el derecho internacional y la gestión de la política exterior. Recordemos que acá en este ministerio es donde pues damos vida a todo lo que es la política exterior de Guatemala. Eso es importantísimo. Nosotros como funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores obviamente tenemos un papel muy importante en el quehacer. No importa dónde estemos sentados las 8 horas diarias, entre semana, acá en este ministerio. Todos de alguna manera contribuimos y contribuimos grandemente a que la política exterior del país pues obviamente sea lo mejor y sea acorde con todos los lineamientos que nos han dado. También, como decía el embajador Luis Raúl Esteves, espero a que todos los funcionarios de nuestras misiones en el exterior, embajadas y consulados, si están enlazados, puedan aprovechar este curso que obviamente será importante en el desarrollo de nuestras labores. Así que no me queda más que darles nuevamente la bienvenida y solicitarles su puntualidad, solicitarles estar totalmente compenetrados en este curso, que son de 3 días. Ustedes están acá con el aval de sus jefes inmediatos. Así que, por favor, aprovechar al máximo todo esto, lo cual redundará en beneficio de todos. Nuevamente, bienvenidos y feliz día. Bien, antes de que se haga la presentación del primer expositor, solo quisiera hacerles algunas recomendaciones de funcionamiento de estas capacitaciones. Cada día tenemos 2 coffee breaks, uno en la mañana a las 10:30 de la mañana y otro a las 3:30 de la tarde.
Yo les voy a agradecer que respetemos los horarios, porque en la medida en que no respetemos los horarios, la actividad se va corriendo para el final del día. La idea es terminar a las 5 de la tarde para que ustedes tengan el tiempo suficiente para ir a sus oficinas, a ver alguna cosita, a recoger sus cosas y a retirarse del ministerio. Pero para que eso suceda necesitamos su puntualidad. A mediodía el almuerzo es de 1 hora y como yo suelo decirles, esa hora no es solo para comer, esa hora incluye, no sé, el aseo personal o que tengan asuntos que hacer más, pero es 1 hora, de 1 de la tarde a 2 en punto. Como les decía, esto es importante. Y luego, en cuanto a su estadía acá dentro del salón, hemos tenido ya la experiencia en capacitaciones anteriores que la gente entra y sale. Miren, esto no es una película de aquellas en las que se termina y vuelve a empezar y que es permanencia voluntaria y uno se levanta a la hora que quiera. No. Entendemos que en algún momento alguien tiene necesidad de salir a hacer una parada técnica, pero son cosas esporádicas. Todos ustedes están aquí con la autorización, como decía el embajador Asmitia, todos ustedes están aquí con la autorización, no solo del despacho ministerial, sino que de sus directores generales. Entonces, en eso quedemos claros. Entiendo que hay algunas personas de la Dirección General de Multilaterales que necesitan retirarse a las 12:30, va a ser así, a las 12:30, no antes de esa hora, por favor. Entonces, les pido todo esto porque en realidad es molesto para los expositores que no pueden comenzar porque la sala está medio vacía, en fin, y participen. Miren, la idea de esto es participar, pregunten, opinen, cuando los momentos se den para hacer preguntas o para emitir sus opiniones, háganlo, incluso a las personas que están enlazadas en nuestras oficinas, fuera de las paredes de este ministerio, están invitados también a que a través de la red manden sus preguntas, manden sus opiniones, aquí van a ser canalizadas. Solo háganlo todavía dentro del horario de la actividad y no cuando ya nos vamos al almuerzo, porque en algunas ocasiones hemos recibido preguntas u opiniones cuando ya nos hemos retirado a la hora de almuerzo. Así es que, sin más, dejo en el uso de la palabra al licenciado Marco Antonio Barahona, director de FUNCEP, la empresa que organiza estas capacitaciones. Él hará la presentación respectiva de nuestro primer panelista. Muy buenos días, amigas y amigos. Vamos a comenzar esta capacitación, que es la cuarta que estamos dando ya, que se está dando en estos días, ¿no? 2 han sido dadas coordinadas por FUNCEP y la tercera fue efectuada la semana pasada por IEPADES. Hoy nos toca la cuarta capacitación. Esta está dedicada al tema del derecho internacional y la gestión de la política exterior. Todos tienen ya la carpeta y si alguien no la tuviera, por favor, se las entregamos con mucho gusto. En la carpeta está claramente el objetivo, ¿no? El objetivo es capacitar a ustedes, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, en temas relacionados con el derecho internacional público, con los mecanismos para la solución de controversias y con la gestión de la política exterior. El programa que se ha diseñado está dividido en 13 grandes capítulos que obedecen precisamente a los temas ya mencionados, o sea, en derecho internacional público, que sería el primero. Vamos a ver las fuentes del derecho internacional, los sujetos del mismo y un apartado específico dedicado al tema del derecho del mar. La segunda gran sección es la relativa a los mecanismos de solución pacífica de controversias. Acá hay 2 vertientes, los medios políticos de solución y los medios jurisdiccionales de solución de las controversias. Y la tercera gran sección va a ser la relacionada con la gestión de la política exterior, y ahí vamos a ver algunos casos específicos que tienen que ver con temas de la coyuntura, en la que vamos a ver cómo se aplica ya toda esta visión del derecho internacional público moderno. Para el día de hoy, ustedes tienen aquí en la carpeta su programa, está un programa bastante intenso, que es en el que nos vamos a enfocar sobre todo en el tema del derecho internacional, y la conferencia magistral va a ser dictada por el doctor Carlos Larios Ochaita. El doctor Larios es un gran internacionalista público, ha dedicado su carrera profesional y académica a esta materia, ha escrito varios libros sobre la misma, también tuvo un desempeño público como secretario general de la presidencia durante el periodo 2008-2012, y también ha sido, entre otras cosas, él es
fundador del Instituto de Relaciones Internacionales para la Paz. Así que es una persona, digamos, con amplia experiencia en la materia. Como le digo, sobre todo su campo de acción ha sido en el campo académico, en el campo de las relaciones internacionales y el derecho internacional, y nos honra pues contar con su presencia, doctor. Bienvenido, y es el público suyo. ¿Quiere usted hablar desde el podio o aquí? El doctor dice que en cualquier momento de su intervención, por favor, ustedes con toda confianza, si tienen alguna duda, alguna pregunta, él la va a responder en el acto. Si él tiene previsto que este tema lo va a tratar un poco más adelante en el desarrollo de su intervención, pues les dirá eso, ¿no? Que ya viene la respuesta más adelante a la inquietud que se pueda presentar. Muchas gracias, doctor. Yo le debo una disculpa, pero le voy a explicar, porque me pidieron mi currículum a través de un mensaje, y yo sinceramente no doy currículums, porque mi mejor currículum es que tengo 40 años de ser abogado y notario, a lo que he dedicado mis 42 años. Yo he dedicado mi vida a la docencia y al ejercicio profesional. Pasajeramente estuve 5 años en la Corte Suprema de Justicia y luego los 4 años en la Secretaría General de la Presidencia. Esos son los años que he consagrado al servicio de mi país. Creo que le he dado buenos años. Y el resto pues ha sido docencia y ejercicio profesional. Un tiempo me retiré de la docencia cuando estuve en la Corte Suprema de Justicia, porque la Constitución tenía en el artículo 207 o más o menos por allí una disposición que decía que la función de juez era incompatible con cualquier otra ocupación. Entonces eso se interpretó como que no podía ejercerse docencia siendo juez. Eso privó algunos años a los estudiantes de gozar de esa gran experiencia que tienen los jueces y que a través de la cátedra transmitían a los alumnos. Finalmente nosotros hicimos una consulta a la Corte de Constitucionalidad, única autorizada para interpretar la Constitución, y dijo que esa disposición no era aplicable a la docencia. Allí se pudo rescatar a todos los jueces docentes, unos jueces excelentes docentes en la Facultad de Derecho, y ellos llegaron a compartir su experiencia con los estudiantes que hoy en día son excelentes abogados. Excelentísimos señores embajadores que me precedieron en el uso de la palabra, señor director del SINCEPI, don Mario René Asmitia, señor embajador Raúl Esteves, director de Cooperación Internacional ADA, o del programa ADA, don Antonio Barahona, doctor Antonio Barahona, director de INSEP, señores funcionarios y empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, reciban ustedes en este día un amistoso y deferente saludo de mi parte por honrarme con su presencia y prestarme su atención. Para mí es un gran honor y privilegio estar con ustedes
para disertar rápidamente, someramente, sobre el tema Derecho Internacional y Política Internacional y Política Exterior. La idea es ilustrar el aporte que el derecho internacional, sea este público, sea este privado, da a lo que es la política internacional y la política exterior. Posiblemente, y sin discusión alguna, no sea yo el más indicado para hablar sobre este tema. Mi experiencia es sobre todo de carácter académico y abstracto. No he tenido la oportunidad de estar precisamente en el medio de decidir y o aplicar y trabajar sobre la política internacional y política exterior de Guatemala. Muchos hay que tienen esa experiencia, por lo que ruego a ustedes me consideren con la benevolencia del caso. Me complace ver entre los asistentes a algunas y algunos jóvenes que me honraron con su presencia, ya sea en la Facultad de Derecho o en la escuela. Muchos años impartí docencia sobre derecho internacional público privado, organismos internacionales, política internacional y política exterior, lo cual confirma lo que ya dije antes, que mi experiencia es de carácter académico. Y hay algunas cosas que yo podría contar. Recuerdo que en los años duros, políticamente para la Universidad de San Carlos nos quedamos sin estudiantes en la Escuela de Ciencia Política. Y digo nos quedamos sin estudiantes porque imagínense ustedes, yo un día, casi un semestre me senté con 2 estudiantes. Uno de ellos llegó a ser viceministro de Relaciones Exteriores aquí, actualmente embajador en Argentina. Y la otra señorita que me acompañaba se desempeña actualmente en la Embajada de Guatemala en España. Ellos recuerdan esos años aciagos en que platicábamos. Allí no había clases magistrales, sino que discutíamos, intercambiábamos sobre lo que íbamos leyendo y con lo cual íbamos desarrollando el programa respectivo. Con ellos tratamos política precisamente. Me pidieron que aportara recomendaciones bibliográficas sobre este tema de política internacional. Pues bien, lo más moderno que podemos recomendar hoy por hoy es acudir a Internet y conectarse a este tema. Allí encontramos decenas y centenas de sugerencias. No me atrevo a recomendar libros que ya en el pasado, durante las clases, en algunos foros y programas se han sugerido. Yo en lo particular siempre me consulto a mí mismo en mis libros programáticos de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado y algunos otros escritos sobre política exterior precisamente. En primer lugar, quiero distinguir lo que llamamos y conocemos como política internacional y política exterior. Esta discusión ingresó al contexto internacional de los estados a principios de la década del 70 del siglo pasado. Yo lo recuerdo porque yo soy del siglo pasado. No sé si ustedes, pero yo sí soy del siglo pasado. Eso significa muchos años. Esto ingresó para quedarse allí y para aclarar conceptos y facilitar acciones.
Hoy en día ustedes leen en los libros de derecho internacional precisamente la gran diferencia entre política internacional y la política exterior. La política internacional no tiene color, la política exterior sí tiene color muchas veces, siempre. La política internacional tiene un amplio campo y se refiere, por lo menos abstractamente, a la posición política del Estado frente a los otros estados que componen la comunidad internacional. Se basa sobre los principios torales del derecho internacional público, contenidos en la Carta de la Organización de Naciones Unidas y la experiencia cotidiana de la comunidad internacional frente a los problemas que causan tensión internacional. Estos principios, que tengo entendido serán desarrollados más adelante en estas prácticas, son, entre otros, la buena fe en las relaciones y cumplimiento de compromisos de y entre los miembros de la organización, el respeto a la autodeterminación de los pueblos que van surgiendo en territorios antes indefinidos y o gobernados por otros estados, o bien considerados como terra nullius, que dicho sea de paso, ya no se da en o existen como territorios en disputa. El uso de medios pacíficos para la solución de conflictos o diferencias entre los estados. Por consiguiente, renuncia al uso de la fuerza que eventualmente ponga en peligro la integridad territorial y sobre todo la paz en el ámbito internacional. La cooperación con la ONU en cualquier acción que ésta tome, ya sea de cooperación positiva o de cooperación negativa. La primera, apoyando irrestrictamente a la organización, y la segunda, en el sentido de ser solidarios con la organización frente a aquellos estados en contra de los cuales la organización adopta una posición o resuelve algo. La abstención de intervenir, y de esto voy a tratar un poco adelante, en asuntos internos en tiempos de paz. La intervención en cualquiera de sus formas, y en este aspecto conocemos aquí lo que es la política doméstica. Nos guste o no, ese es un acto de soberanía. Lo que nos queda es observar y nada más, a menos que exista una violación flagrante de los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida y a la integridad física. Esto ha evolucionado positivamente. Respecto a los derechos humanos, mencionado en varios artículos de la ONU. En otras palabras, por política internacional sobre la base de estos grandes principios, entendemos una declaración general de los estados. Esto se da, por ejemplo, cuando hay un cambio constitucional de gobierno, sobre todo, y fíjense ustedes, cuando hay un golpe de Estado. Antes los golpes de Estado los daban los militares, ahora los dan los civiles, así de sencillo. Hemos tenido algunos casos dolorosos, casos de gobiernos de facto que se han impuesto en la comunidad internacional por cansancio y no por nada más, no porque estén ajustados a derecho. Yo me atrevo a afirmar que la política internacional de los estados la hace fácil la Carta de la Organización de los Estados de la Organización de Naciones Unidas. En ella
encuentran indicados los aspectos a los que públicamente deben adherirse los estados en sus relaciones mutuas. Esos mismos principios deben regir la actitud de los estados frente al conjunto de organizaciones gubernamentales, sean estos técnicos propiamente dichos o humanitarios. Esto tampoco excluye el approach de los estados frente a organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario. Pongamos, por ejemplo, la Cruz Roja. Y aún aquellas organizaciones universales, humanitarias, de asistencia y cooperación de carácter religioso, no político. La política internacional de los estados es no solo interesante, sino también atractiva, de alto impacto y un instrumento que ubica al Estado entre los entes civilizados. Sin embargo, no siempre es así, o por lo menos digamos que no siempre se interpreta así. Los estados tienen intereses de carácter internacional, intereses que responden a su modo de vida, a su ideología predominante, a su situación política interna, a su grado de desarrollo económico, y eso influye o puede influir sobre la interpretación que ellos atribuyen al cumplimiento de los principios del derecho internacional contenidos en los principios de la Organización de las Naciones Unidas. El pronunciamiento y el cumplimiento son dos cosas diferentes. El pronunciamiento es fácil, es inmediato, es público. El pronunciamiento es obligado. El pronunciamiento es en cierta forma una declaración débil sin compromiso real o con el compromiso aparente y tradicional de promover el cumplimiento. La política internacional permite el ingreso del Estado a organismos de carácter económico, por ejemplo, tratados de libre comercio, el acuerdo de asociación con Europa, ADA, que en estos días está precisamente dando cumplimiento, llegando a su fin, de modo que estamos de fiesta. El Tratado de Libre Comercio América del Norte, Centroamérica y la República Dominicana. Organismos de carácter integracionista, por ejemplo, el SICA, etc. En otras palabras, permite ganar espacios políticos internacionales importantes. Se basa en el respeto mutuo, el beneficio de la paz, la promoción de la solidaridad, la tolerancia y el respeto a la diversidad. La política internacional busca y tiende a generar y preservar un ambiente de paz, distensión, estabilidad y respeto a todo nivel político y geográfico especialmente. La política internacional puede llevar a los estados a ser calificados también de aislacionistas o alineados o no alineados. En cuanto a la política exterior, obedece a criterios de Estado y sus prioridades generalmente están o deben estar o debieran estar a nivel, el mismo nivel que el de sus países vecinos colindantes. La política exterior se sustenta en los principios de autonomía nacional y social, preservación de la soberanía nacional e integridad territorial, solución pacífica de controversias, promoción de valores como democracia y respeto a los derechos humanos, protección a los nacionales y sus intereses en el exterior. Este es, como dicen, el mombo jumbo de la política exterior guatemalteca en este momento. Lo querramos o no querramos,
como veremos más adelante, los migrantes o expatriados son de primera importancia hoy por hoy para Guatemala. La política exterior es aquella que el Estado realiza para alcanzar en el exterior los objetivos de la nación. Es la estrategia o programa planeado de actualidad, desarrollado por los creadores de decisiones de un Estado frente a otros estados o intereses internacionales y encaminado a alcanzar las metas específicas definidas en términos de los intereses nacionales. La política exterior es política pública ejercida por los estados en función de sus intereses nacionales particulares. Es un conjunto de decisiones públicas que el gobierno de un estado toma en función de los intereses nacionales. Debe responder a otras, o entre otras, a la necesidad de desarrollo y necesidades políticas, económicas y sociales. La política exterior, en contraposición a la política internacional, y es lo que quiero dejar claro, uno no puede desligarse totalmente de la política doméstica o política interior. La política exterior es manejada por el grupo de personas que se encuentran en el poder en ese momento y debido a ello puede variar de un gobierno a otro. La política exterior de este gobierno puede ser diferente a la política exterior del gobierno anterior y el del anterior al de su predecesor. Cada quien va trabajando en función de sus intereses, en función de cómo quiere desarrollar el país. Y yo recuerdo, o es muy común que cuando los partidos políticos están precisamente en campaña, en este momento, ya están en campaña todos desde el día siguiente de la elección pasada, todo el mundo se pone ya en pie de guerra. Pero lo interesante es que en todos los partidos políticos en este momento, que es cuando la gente está haciendo méritos para cuando el partido llegue al poder, siempre hay una célula, un departamento, un comité dentro del partido que trabaja sobre la política exterior, sobre lo que va a ser la política exterior de dicho gobierno. No se reúnen a discutir sobre lo que va a ser la política internacional, es la misma. Como decía, está fundamentada, está basada en los grandes principios del derecho internacional, recogidos en los principios de la Organización de Naciones Unidas. De modo que ustedes, este es el momento que pueden comenzar a hacer méritos para el próximo Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es legítimo, nadie les va a reprochar porque ustedes están trabajando. Eso es parte de lo que uno está aportando precisamente al bienestar de nuestro país. 3. La política exterior debe funcionar de manera conciliatoria entre los diferentes intereses del Estado. Eso es interesante. Y 4, debe establecer objetivos y estrategias concretas para la solución de problemas determinados. O sea, que la política exterior es real, es una vivencia de todos los días. ¿Cómo se toma? ¿O cuál es el proceso para tomar decisiones a nivel de política exterior? La toma de decisiones de política exterior tiene varias fases. 1, es en general, evaluación del ambiente político internacional y doméstico. Se hace y se aplica dentro de un contexto político internacional y doméstico.
2, hay que configurar metas. El Estado tiene múltiples metas o debe tener múltiples metas. 3, hay que hacer la determinación de opciones políticas, evaluación de su aplicación y sus consecuencias. 4, debe tomarse como una acción formal y real de toma de decisiones. Y 5, aplicación o implementación de la opción política escogida. El proceso, todo proceso, los abogados siempre hablamos de procesos, así como los economistas hablan de números. Los números hablan por sí solos, nosotros es un poco más complicado. Un proceso es una serie de actos que se van llevando a cabo en el tiempo. El 1 antes del 2, el 2 antes del 3, es decir, no se puede necesariamente saltar del 1 al 3, es un proceso. Y lo que significa proceso es pensamiento, es lucubración. La política exterior de un país no puede obedecer a un grupo de personas o un grupo político o a un grupo comercial, sino que debe responder a los intereses de todos. No solamente pensar, por ejemplo, el comercio internacional es una decisión típica de política exterior. Y la política exterior no es igual para todos los estados. La política internacional es general. La política exterior es diferente para un estado que para otro. Donde nosotros tenemos nuestros intereses principales, allí la política exterior va a ser fuerte. Por ejemplo, donde tenemos un gran intercambio comercial, la política exterior para favorecer los actos económicos de este intercambio es muy fuerte. La política exterior debe ser responsable, autónoma, con sujeción al derecho internacional, abierta a los cambios e intercambios económicos, financieros y tecnológicos del mundo y supeditada exclusivamente a los intereses nacionales. Para tener éxito, el Estado debe contar con funcionarios profesionales, técnicos y administrativos capacitados para ejecutarla. Esos son ustedes, que tienen que alimentar a los responsables de la política exterior dentro de este ministerio. La política exterior es aquella que el Estado realiza para alcanzar en el exterior los objetivos de la nación, su desarrollo económico, etc. De allí que la política exterior no puede desligarse de la política doméstica. ¿Cómo van las cosas internamente? ¿Cómo las puedo hacer funcionar? ¿Cómo las puedo desarrollar? Allí va la política exterior. La política exterior es un instrumento, decía, ya lo dije antes, que busca en el exterior aquellos elementos susceptibles de satisfacer las necesidades internas. La política exterior, por consiguiente, debe estar orientada y fundamentada en principios jurídicos, éticos y políticos. Debe ser pragmática, nacionalista y progresista. ¿Cómo ayuda el derecho internacional al diseño y a la ejecución de la política en general? Veamos, en otras palabras, en qué forma el derecho internacional es un instrumento eficiente para establecer la política internacional y la política exterior. ¿Qué es el derecho internacional?
es una rama del derecho en general, aun cuando todos sabemos que el derecho es uno. El derecho es uno. Y tampoco podemos decir como es, hay muchos derechos. No, el derecho es uno. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la Tierra es un planeta. Y en la misma, nosotros estudiamos en ese planeta, en esa Tierra, nosotros estudiamos geografía, historia, etcétera, de América, geografía, historia de África, de Oceanía, de Europa. Pero siempre es la misma Tierra. Así de sencillo, solo hay una Tierra, pero la estudiamos bajo aspectos diferentes. Igual sucede con el derecho. El derecho es uno, no hay muchos derechos, pero lo estudiamos en diferentes aspectos. Estudiamos derecho civil, derecho penal, derecho laboral, derecho administrativo. Por cierto, los que estuvieron en la facultad conocieron tal vez al licenciado Raúl Chicas, y lo digo porque me acabo de recordar del derecho laboral. Él lleva casi 40 años dando clases en la facultad. Él es el director del área laboral. Anoche lo balearon, no sabemos por qué, lo atacaron, fue operado esta mañana y está bastante delicado en el ICS, de modo que la Facultad de Derecho sigue pagando con su sangre las deudas políticas que le quieren cobrar. Yo, como les digo, allí pasé en la Facultad de Derecho 26 años, luego me jubilé, pero sí continúo en las universidades privadas, especialmente en la Universidad Landívar, y dando alguna orientación en la Universidad Marroquín. Entonces, les digo lo del licenciado Chicas para que lo tengan presente. El derecho internacional sale de la esfera única, es el instrumento que regula el área internacional. El derecho internacional público es propio a las relaciones entre los estados. Yo creo que a ustedes les llama mucho la atención el derecho internacional público. Yo recuerdo en la escuela, y por eso digo, veo aquí algunos rostros conocidos, el área del derecho internacional era lo que más atraía a la gente. Y ahí veíamos derecho internacional, público, organismos internacionales, derecho diplomático y consular, política internacional, etcétera. Es un área muy atractiva. Las relaciones del Estado con entes que sin ser Estados tienen personalidad internacional, eso lo regula el derecho internacional. Tenemos en este ámbito los organismos internacionales y aquellos particulares sujetos del derecho. Ustedes van a ver, yo veía ahí objeto del derecho internacional y sujetos del derecho internacional. En esta capacitación ustedes tienen todo un programa de derecho internacional. Cuando yo leí todos los temas dije, pues aquí están estudiando todo el derecho internacional. Los que ya lo han hecho, bueno, pues será una forma de recordar lo que ya hemos visto. El derecho internacional privado, y aquí pasamos al derecho internacional privado. El derecho internacional privado es una materia propia de los abogados, pero en un Ministerio de Relaciones Exteriores esto no escapa a su quehacer cotidiano, como veremos más adelante. El derecho internacional privado siempre actúa en el campo internacional, pero no en el campo de los estados propiamente, sino en las relaciones de los individuos que pertenecen a diferentes estados. Aquí ya no estamos pues en el campo del derecho internacional público, la política internacional. Aquí caemos ya a lo que puede ser
o lo que comienza a ser, y que es lo más importante hoy en día, del derecho internacional privado, lo referente a lo que se llaman los migrantes. Yo prefiero llamarlos expatriados. Entiendo que hoy mismo hay alguna reunión en algún lugar del ministerio relacionada con este tema. El derecho internacional público nos orienta y dirige instruyéndonos sobre las diferentes instituciones existentes. Hay entre las instituciones que trata el derecho internacional público una institución, yo diría, un poco híbrida. Se expone ampliamente, doctrinariamente, en lo que es el derecho internacional público, pero tiene aplicación, o sea, la política internacional, pero tiene aplicación, gran aplicación en lo que es la política exterior. Y esto es la doctrina sobre el reconocimiento. El reconocimiento. Y yo tomé estos puntos porque sé que últimamente ha habido actos en este campo. También, por ejemplo, los derechos fundamentales de los estados. Como son entidades particulares, no les llamamos derechos humanos, porque los derechos humanos son propios de los humanos, pero los estados también tienen derechos esenciales, derechos fundamentales, y a esto les llamamos los derechos fundamentales. El derecho a organizarse, el derecho a armarse y protegerse, el derecho a su propia identidad, etcétera. La no intervención, esto es interesante, la doctrina de la no intervención, propia del derecho internacional público, punto toral de lo que es la política internacional. Uno de los principios de la Organización de Naciones Unidas es la no intervención en asuntos internos de otro Estado en tiempos de paz, porque en tiempo de guerra, como dicen las señoras, en la guerra todo se vale, y el amor todo se vale. Bueno, yo nunca he estado de acuerdo con eso, pero en fin, así es. Los medios pacíficos o diplomáticos de arreglo de controversias. Yo escuché que tienen ustedes una actividad sobre eso también. El derecho internacional privado nos da la guía para arreglo de problemas enfrentados por los extranjeros o por nuestros connacionales residentes en el extranjero, que en el caso podría ser el de protección a los migrantes, para mencionar un ejemplo. El reconocimiento es un acto de soberanía. Cada estado toma la decisión de qué estados o gobiernos reconocer y cuáles no reconocer. En la actualidad, dado el caso que al reconocimiento solo se le atribuye un valor jurídico declarativo y no constitutivo, doctrina sostenida por la Carta de la Organización de Estados Americanos. Una vez reconocido un Estado, no es posible jurídicamente retirar dicho reconocimiento. Aquí no hay divorcio. Ya se reconoció, ahí se queda. Sin embargo, sí está prevaleciendo el reconocimiento o no de los gobiernos. Ante los gobiernos se puede ser indiferente. Los gobiernos establecidos a través de un procedimiento contemplado en su propia Carta Constitutiva procuran su admisión en la comunidad internacional de gobiernos a través de la asistencia oficial de otros estados. A veces es la máxima autoridad la que asiste y con su asistencia le da legitimidad y reconocimiento al nuevo gobierno. En América se ha ido imponiendo la doctrina Estrada mexicana, por medio de la cual solo se reconoce estados y no gobiernos. El reconocimiento de facto se da con la acreditación de jefes de misión,
sean estos embajadores, nuncios o sencillamente encargados de negocios. Ha habido en los últimos tiempos más de un Estado asentado en territorios en disputa. El caso típico, por eso decía, es un acto de política exterior. El caso típico actual es el de Palestina, atendiendo a sus propios intereses domésticos, de carácter económico, o la presencia de una numerosa población árabe palestina de gran poder económico, concretado en cuantiosas inversiones creadoras de muchísimos empleos, muchos estados le han otorgado reconocimiento. Este reconocimiento, como efectos inmediatos, conlleva el derecho de solicitar su admisión a los organismos políticos y económicos multilaterales, y además el de establecer representaciones diplomáticas o por lo menos consulares. Este reconocimiento puede estar condicionado en sus efectos, cual es el de que se reconozca la existencia, pero no se permite o no se recibe o no se crean las condiciones para las delegaciones diplomáticas. Guatemala no escapa a ello. El reconocimiento formal, otorgado en este caso fue formal y real, pero no se ha recibido ninguna delegación diplomática ni consular. Hay varias formas de reconocimiento: expreso, implícito, condicional, etcétera, y cada estado escogerá el que más convenga a sus compromisos e intereses nacionales. Cuestión importante es otorgar el reconocimiento, ni muy rápido ni muy tarde. Los intereses nacionales son la guía para ello. Cuestión importante es también cuándo reconocer a los gobiernos de facto, es decir, aquellos instaurados a través de vías no contempladas en su propia constitucional, generalmente por la fuerza, de manera cruenta o incoherente. Como decía, los gobiernos de facto no podemos decir que ya desaparecieron, no podemos hablar ahora de los militares ya no van a dar un golpe, no va a funcionar. No, es que no hablamos de eso, les decía, hablamos de que hoy los golpes de Estado los dan los civiles, así de sencillo. A través, bueno, los casos típicos, tenemos Fujimori, Serrano, que no funcionó en Guatemala, pero quiero decir, a lo que voy es factible, que hay un nuevo tipo de golpes de Estado. Es importante porque, como se ha dicho, antes los golpes los daban los militares, hoy los golpes también los dan los civiles. Para el derecho internacional, lo que cuenta, y fíjense qué cruel podría ser esta expresión, pero es una expresión basada en el examen de lo que ha pasado. Para el derecho internacional lo que cuenta no es tanto una determinada forma de gobierno, eso lo debemos de entender bien, sino el control efectivo que garantice el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, el reconocimiento de los gobiernos de facto está sujeto en primer lugar a que prueben que verdaderamente tienen el control del territorio, que exista paz, pero no una paz de cementerio, que tengan capacidad de cumplir las obligaciones internacionales ya contraídas y finalmente que no hayan violado flagrantemente los derechos humanos en su acceso al poder, especialmente los derechos humanos inherentes a la vida y el bienestar físico. Este reconocimiento de estos gobiernos de facto puede tomar muchísimos años, decenas de años, para que se dé. Algunos gobiernos nunca lo reciben, pero se mantienen. Algunos gobiernos de facto han perdurado muchos años, no necesariamente con un reconocimiento jurídico explícito. Y en ese caso, o en ese contexto, cito por ejemplo el gobierno español de Franco, el gobierno chileno de Pinochet
Yo diría que para este tipo de gobiernos, la política exterior, lo que da a los estados o lo que se da en la comunidad internacional es un acomodo a una situación de hecho. No lo podemos votar, aprendamos a vivir con él. No es un reconocimiento. Lo que el derecho internacional provee a los estados es prudencia y tolerancia de largo plazo. El derecho internacional público crea con esto un espacio legal en la comunidad internacional, respaldando en tal situación la política internacional del Estado. No lo vamos a ir a votar, hicimos profesión de fe al nacer como Estado o al ingresar a la comunidad internacional, basado en los principios del derecho internacional, contenidos en los principios de la Organización de Naciones Unidas. En los últimos tiempos, la doctrina americana hoy por hoy es a efecto de que solo se reconocen gobiernos establecidos según el procedimiento democrático de su Constitución. Esto fue adoptado en la Carta Democrática Interamericana, firmada en Lima, Perú, el 11 de septiembre del 2011. Finalmente, dejemos claro que el reconocimiento es un acto fundamentalmente político, reservado al Ejecutivo. Doctrinariamente, los estudiosos consideran esta institución como la gran desconocida del derecho internacional público. Y lo decía al principio, es una institución que pertenece tanto al derecho internacional público como al derecho internacional privado, en el sentido de que respalda o que dirige cómo podemos nosotros respetar o buscar solución a las relaciones de las personas que pertenecen a diferentes estados. Punto importante en el derecho internacional público, respaldando así la seguridad jurídica de los estados, es la institución de no intervención. ¿Qué es la no intervención? Difícil definirla o describirla, por lo que la describimos así, es muy larga la descripción. La intervención la describimos en contraposición a la intervención, es decir, la no intervención es lo contrario de la intervención. La intervención es la injerencia de un Estado o un grupo de estados o de organizaciones multinacionales o transnacionales u organismos internacionales o de compañías multinacionales o transnacionales, o la complacencia por parte de los estados a la injerencia de sus nacionales en asuntos internos y o externos propios de otro estado en tiempos de paz, con el objeto de imponerle su voluntad, influir en sus decisiones, conducirlo al fracaso o a la pérdida de quienes se desempeñan en sus órganos. Más amplia no podemos dar una descripción de lo que podría ser la intervención. La no intervención, por consiguiente, es lo opuesto a esto. Al hacer la declaración de su política internacional, el Estado ha contraído el compromiso, la obligación de respetar el principio de no intervención contenido en la Carta de la ONU. En los últimos tiempos hemos asistido a varias intervenciones, mencionemos las más recientes: Kosovo, Irak, Afganistán y el peligro de una intervención en Siria. Digamos que la única intervención lícita, si así podemos llamarla, lícita, no legal, sería aquella autorizada por la Organización de Naciones Unidas. No hay intervenciones buenas.
podríamos abundar en otras instituciones del derecho internacional público al servicio de los estados para describir o establecer o hacer pública su política internacional. En aras del tiempo nos quedamos allí. En cuanto al derecho internacional privado, teniendo presente que éste regula las relaciones de los individuos que pertenecen a diferentes estados, digamos que para la política exterior del Estado es importante los medios que ofrece para aliviar la situación, en este caso, de nuestros connacionales llamados migrantes o expatriados. Los migrantes o expatriados guatemaltecos, según estadísticas recientes, y a mí me hizo temblar eso, alcanzan ya los 2 millones de guatemaltecos. Residentes o ubicados en Estados Unidos de América, en Canadá y en México. Los problemas que nuestros compatriotas se enfrentan, aparte de su situación migratoria propiamente dicha, son de carácter civil. Aparte de su situación migratoria, porque este es un aspecto que releva del ejercicio de la soberanía interna de los estados, y no podríamos presionar legalmente para su regularización, entendámoslo bien. El que nos diga lo contrario nos está mintiendo o está soñando. Nuestra presión solo sería posible a nivel de cabildeo, y en esto nos dan lecciones algunos países como El Salvador, como Honduras, como Nicaragua, que han invertido grandes cantidades de dinero o cantidades de dinero importantes para contratar cabilderos. Los cabilderos son caros. Los abogados en Estados Unidos para este tipo de casos internacionales son caros. En Estados Unidos hay una institución, o tiene su sede una institución del Banco Mundial, que se llama el CIADI, el Centro Internacional para la Protección de las Inversiones, a donde Guatemala ha sido llevada por lo menos 3 veces, hay todavía uno que está pendiente. Uno fue por el caso de de la cancelación de la concesión del contrato ferrocarrilero, etcétera. Nosotros hemos perdido 2. ¿Ustedes saben cuánto nos cobraron los abogados? Alrededor de $3 millones. Esos fueron los honorarios de los abogados. Y no está terminado todavía. Digo, cuando escuchamos eso, ya tenía yo gente que se quería ir para allá, ahí en la secretaría, y le dije, vayan, se gana bien. Pero quiero decir, la presión que nosotros podemos aportar en favor de nuestros connacionales es el cabildeo, así de sencillo, es una cuestión de soberanía interna, política doméstica. El cabildeo es una acción de bajo perfil, es una acción discreta y en la práctica de un alto valor económico, imposible de asumir muchas veces por parte de nuestros estados y por nosotros, en nuestro caso, es bien difícil contratar abogados o cabilderos. Tengo la convicción que no existe una política institucional contra el migrante. Yo siempre lo he dicho. A mí cuando me dicen es que los Estados Unidos están deportando tantos, cada año son más, y la gente dice es que no quieren al migrante, allá los están persiguiendo, no hay persecución. Yo he estado allá, no hay persecución contra el migrante. Miren, yo decía, si hubiese una política institucional de deportación, bueno, yo les aseguro que ponen 2, 3 agentes de migración en cualquier esquina de Los Ángeles, de Nueva York
o de Chicago y comienzan a verificar el estatus migratorio, creo que llenarían un avión cada media hora. Así de sencillo. Si así fuera, bastaría que oficiales de migración se pararan en alguna esquina de ciudades importantes como Los Ángeles, Chicago o Nueva York, verificando el estatuto migratorio de los transeúntes y seguramente podrían llenar un avión cada media hora, lo que acabo de decir. La deportación se da porque el migrante ilegal comete alguna falta, no estoy hablando de delitos, faltas, así de sencillo. Faltas, a veces faltas tan nimias como una infracción de tránsito, más comúnmente por violencia intrafamiliar. Ustedes se quedarían asustados de la cantidad o de lo grave que es la violencia intrafamiliar por parte de los expatriados guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses. Nosotros siempre somos muy machos y allá no se puede ser así. Las señoras toman el teléfono, urgencia, y ahí está la policía. Y cuando toman eso, lo primero que hace el oficial de migración o cualquier oficial de otra policía es sus documentos. ¿No tiene documentos? Ok, va para allá. Va ante un juez administrativo. Mire, el migrante, no es pecado ser migrante. Para mí no es pecado ser migrante. Tampoco es un delito per se, será una violación, un delito migratorio en el país a donde usted está ingresando, pero ser migrante per se no es un delito. Nadie tiene que tener vergüenza de decir yo fui migrante y es ilegal. Si usted es bien portado, si usted cumple con las leyes, respeta a su familia, nada le va a pasar. Yo conocí a un señor en Denver, que yo fui al lugar de detención, yo no digo prisión, porque no es una prisión, es un lugar de detención, a platicar con gente que estaba esperando allí que el juez administrativo de migración diera luz verde para retornarlos a su país, porque si no viene voluntariamente necesita una orden de juez. Si usted quiere venir voluntariamente, pues dice que quiere voluntariamente que los regresen a su país, entonces regresa a su país. Pero yo ahí conocí un señor bien respetable, el señor, respetable, elegante, guatemalteco. Tenía 20 años allá y no tenía documentos. Fíjese, se contrajo matrimonio allá y tenía 3 hijos, yo lo recuerdo muy bien. Un niño de 15 años, etcétera, etcétera. Y cuando le preguntamos, ¿y por qué? ¿Pero qué le pasó? ¿Que usted tiene 20 años aquí? Sí. ¿Tiene documentos legales? No, yo nunca he sido residente legal. ¿Y por qué entonces está aquí? Porque no asistí a una audiencia por una falta de tránsito. Así de sencillo. Tuvo temor, tuvo miedo. Entonces el juez ordenó su detención y tarde o temprano cae. Ahí estaba él. Las situaciones civiles, por eso decía yo, las situaciones civiles, los problemas civiles que atormentan, que más atormentan al expatriado migrante, son de carácter civil. Cambios de nombre, pensiones alimenticias atrasadas, decretadas por juez competente en Guatemala, incumplidas, divorcios, matrimonios múltiples. Cuando digo múltiples, pues más de uno ya es múltiple. 2, a veces sí tienen hasta 3, porque se casan y se divorcian allá y se vuelven a casar, pero nunca se han divorciado en Guatemala. Tienen el corazón muy grande nuestros compatriotas. Matrimonios múltiples por no haber obtenido su libertad de Estado en Guatemala a través del divorcio, lo que les hace caer en la comisión de delito. Eso es un delito, es bígamo,
Ese señor no puede poner, digo, puede poner los pies en Guatemala siempre y cuando la señora en Guatemala no se dé cuenta. Pero si se da cuenta, lo puede poner en la cárcel inmediatamente. Ahora hay unos tribunales que se llaman los tribunales de femicidio. Son terribles esos tribunales. A ningún hombre le deseo yo que caiga en un tribunal de femicidio. Las juezas son duras, son muy duras. Imagínense usted si alguien es consignado o lo lleva la señora a un tribunal de femicidio por ser bígamo, que Dios lo ampare, que lo agarre confesado. O como dicen, mejor que le pida a Dios que lo venga a recoger, porque si no, allí la jueza se encarga. En fin, problemas de robos de identidad. A veces vienen aquí, ustedes saben, los que se ocupan de eso aquí, van a sacar un pasaporte, piden su pasaporte y ahí dicen, un hit. Ya alguien ha sacado pasaporte con la identidad de este compatriota que vino a Guatemala y dijo, voy a regularizar mi situación, voy a traer un pasaporte. Y ya no puede obtener pasaporte porque otro le robó su identidad. Imposibilidad de obtener documentación legal guatemalteca, como el DPI o el pasaporte. Reconocimiento de hijos. Pérdida de documentos, y digo reconocimiento de hijos porque a veces se van cuando la señora está esperando y ahí tiene problemas. Pérdida de documentos, robo de propiedades. Aquí hay gente especialista en eso. Robo de remesas. Hasta a mí me robaron un cheque una vez, hicimos un trabajo a unos señores allá y el abogado nos envió un cheque, desapareció. Me envió la fotocopia del cheque, ese nunca llegó a la oficina. Y los cambian. Falsificación de firmas. Sin contar con las extorsiones que no solamente se dan cuando van en tránsito por México, sino que también una nueva modalidad. Ya instalados en los países del norte, comienzan a extorsionar a la gente aquí. Sabemos que tu marido, o sabemos que tu hermano está en Estados Unidos, sabemos que trabaja en tal lado, etcétera. Mandan tal cantidad de dinero o allí se terminó para ti. La gran mayoría de los migrantes sufren en silencio estos avatares de la vida, sin que haya por el momento una mano amiga que le diga que todo eso tiene solución y una solución legal, confiable y definitiva. El derecho internacional privado a través de las llamadas normas de conflicto o procedimientos administrativos sencillos aportan solución a estas situaciones. El robo de propiedades ha tenido ya una respuesta del registro de la propiedad al abrir o estar en proceso de apertura las oficinas correspondientes. Es interesante, el registro de la propiedad ya respondió, vino y una respuesta. Creo que está trabajando en ese sentido con algunos consulados, etcétera. Y lo que el registro de la propiedad hace es pedirle a las gentes que inmovilicen sus propiedades. Los abogados lo sabemos, es un mecanismo legal sencillo que consiste en que se pide al registro que anote una determinada propiedad de inmovilidad. Eso tiene validez por 3 años y cualquiera que lo quiera robar o comprar no lo podrá hacer porque ya está anotado de inmovilidad. Ahí sí que de paso inmovilicen sus propiedades, aquí se las roban a uno en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra política exterior, haciendo uso del derecho internacional privado, podría aliviar esta situación de nuestros compatriotas. Para nadie es un secreto que nuestros consulados en el norte no solamente son insuficientes,
sino que por la escasez de personal no se dan abasto para responder a estas necesidades. Los migrantes no exigen una solución por parte de nuestros consulados, sino que buscan una información, una orientación que les asegure que su situación no es insoluble jurídicamente. La asistencia legal a los migrantes no necesariamente es para librarlos o auxiliarlos en situaciones de carácter penal, porque siempre podrán contar o solicitar la asistencia legal pública, que es muy eficiente en el norte, tanto en Canadá como en Estados Unidos de América. Asistencia legal pública, que es de gran calidad profesional. Los abogados allí son abogados de mucha experiencia y ética profesional. La asistencia pública guatemalteca que se les ha proporcionado en el pasado a través de algún bufete, solo se ha interesado de aquella que involucra responsabilidad civil de honorario contingente. Así de sencillo. Como dicen, disculpen, pero esa es la verdad. El derecho internacional privado aporta a nuestra política exterior la posibilidad de volcar nuestros esfuerzos en beneficio de los migrantes. Son los intereses del Estado, y si no, que lo digan las remesas. A Guatemala ingresan diariamente, contando sábados, domingos, feriados oficiales y fiestas religiosas, o como decían las abuelitas, fiestas de guardar, aproximadamente $1.300.000, equivalentes en su conjunto casi al 60% del presupuesto anual del Estado. Vale la pena repensar la posibilidad de aumentar no solo el número de consulados, sino también el número y calidad profesional de sus integrantes. Por ejemplo, podría darse la oportunidad de tener un abogado guatemalteco en los principales consulados. Sabemos que la ley otorga a los abogados y notarios guatemaltecos la posibilidad de ejercer en el extranjero con relación a los actos y documentos que deben surtir efectos en Guatemala. Siempre he sido de opinión, como todos los colegas abogados, que no hay problema legal que no tenga una solución legal. A veces son tan difíciles que necesitan mucho estudio y mucho tiempo, pero que hay solución, hay solución. Esto sería un acto de política exterior en beneficio de los intereses del Estado de Guatemala. Sería un acto de política exterior prioridad número 1. Un acto de política exterior de percepción favorable e inmediata para más del 70% de los ciudadanos que tiene algún pariente trabajando en el extranjero. No me atrevo a ir más alto, pero tal vez sí. Yo no lo vayan a hacer, pero yo podría preguntar aquí o decir, levanten la mano los que tienen algún pariente en Estados Unidos trabajando. Yo soy el primero. Tengo un hermano que tiene muchos años que ya es ciudadano, estuvo en la guerra de Vietnam. En Guatemala yo podría decir, no quiero decir no hay una familia que no tenga un pariente trabajando, expatriado en los Estados Unidos, pero sí hay muchos, bastantes. Tal vez la totalidad, no sé. Termino recordando que nuestra relación con estados colindantes, con estados cooperantes y aquellos que nos apoyan en los organismos internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, especialmente en la ONU, se fundamentan en el derecho internacional privado como actos de política exterior. Es probable que muchas de mis afirmaciones sean sujetos de discusión, pero debo decir que esta es mi percepción. Ustedes pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo.
Mi percepción es esa y con esa he vivido. Eso es lo que he enseñado, pero como dicen, no es lo mismo verla venir que vivir con ella. Ustedes tuvieron, a nosotros nos dicen en la universidad o en la facultad, ustedes reciben la versión teórica del derecho. Cuando ustedes vayan allá a la 20 calle o 24 calle a los tribunales, durante varios años ustedes van a tener ahí la versión práctica del derecho. Y eso es cierto. No es lo mismo estar sentado aprendiendo teóricamente que estar sentado donde ustedes están trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala sobre estos temas. Espero que estas son algunas ideas y, como digo, ustedes pueden o no pueden estar de acuerdo conmigo, pero esa es mi percepción. Con todo lo dicho, creo haber ilustrado que el derecho internacional, tanto público como privado, son instrumentos que posibilitan la política internacional y la política exterior. Muchas otras situaciones hubiésemos podido analizar. Termino mencionando que hay temas que quedan pendientes, como por ejemplo el asunto de Belice, las relaciones diplomáticas con China continental y la China insular, es decir, Taiwán, la evolución que tendrá nuestra relación con Palestina e Israel, la extradición, este es un asunto importantísimo de política exterior, la extradición que puede hacerse en base a un tratado o como un acto de cortesía hacia otro Estado o por operación de la reciprocidad. El narcotráfico. Algunos de estos temas pueden ser percibidos tanto como actos de política internacional como de política exterior, fundamentados tanto en el derecho internacional público como privado, es decir, que mi percepción sea la de un abogado y notario litigante, estudioso del derecho internacional y sus instituciones, por lo que podrían no ser compartidas totalmente por los diplomáticos y los internacionalistas de profesión. Pero una cosa sí es cierta e indiscutible, y es que el derecho internacional en general provee suficiente fundamento para trazar, diseñar y adoptar una política internacional y una política exterior sólida. Muchas gracias por su atención. A nombre del Proyecto A de Integración y del Ministerio de Relaciones Exteriores, quisiera expresarle, doctor, nuestro más sentido agradecimiento por su participación. Obviamente no hubiéramos esperado nada menos de usted, esa capacidad que tiene, producto de su experiencia y de sus conocimientos, y la verdad es que es muy fructífero para todos nosotros poder recibir esas enseñanzas. Muchas gracias. Y a ustedes les invitamos a que entonces pasen a un… perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer? Yo siempre he dicho que garantizo todas las preguntas, las respuestas no las garantizo. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es un poquito amplia y general. Desde una perspectiva de una cancillería, ¿usted considera que la política exterior debe ser analizada desde cómo debería de ser o cómo realmente es la política exterior? Gracias. Muchas gracias. Vea, yo regreso a lo que decía al final. Uno, en las aulas, uno recibe la versión académica. En la oficina y en su trabajo, usted se enfrenta a la versión práctica. Yo entiendo que las autoridades superiores, en primer lugar, son las, dijera yo, es el Ejecutivo, el presidente, el jefe de Estado,
el responsable, como dice la Constitución, de la política exterior. Es él el que va a decir qué es lo que quiere. La política exterior, yo lo dije, depende de muchos factores. Los intereses nacionales, cada quien percibe los intereses nacionales a su manera. Depende mucho del gobierno que usted tiene, no depende de la convicción que usted tiene en su escritorio y que usted dice, mire, yo he estudiado tanto, yo he hecho mi carrera como internacionalista y creo que la política exterior de Guatemala en este punto determinado, porque acuérdense que la política exterior no, para mí no es una cosa muy general y decir aquí vamos a hacerlo así, no, la política exterior es muy puntual, con intereses muy puntuales. Yo le mencionaba a los migrantes, pero hay muchos, le mencioné la intervención, el reconocimiento, etcétera, pero hay muchos temas que el derecho internacional le puede presentar. Y son las autoridades las que le van a pedir a usted cómo quieren que se diseñe la política exterior. Nosotros, sentados donde ustedes están trabajando, nos contratan muchas veces porque somos académicos, que dice usted se formó como internacionalista, ok, aquí venga, aquí le damos este trabajo, ahora a trabajar. Y le dicen cómo quieren ellos que se vaya diseñando y se planifique la política exterior. Esa es mi respuesta, no tengo otra. ¿Alguien más? Doctor Larios, muy buenos días, como siempre es un gusto escucharle. Me llamó la atención porque usted llama a los emigrantes guatemaltecos expatriados. ¿Es porque el Estado de Guatemala no les brinda las facilidades para que permanezcan en su país? ¿O cuál es la razón? Embajadora, señora de Trocha, muchas gracias. Oye, ya nos conocemos desde hace varios años. Vea, yo les digo expatriados porque están fuera de su patria. Mire, uno puede irse fuera de su patria por muchas razones, voluntariamente, obligadamente nadie nos puede sacar de acá. Esta es mi patria y se acabó. Entonces, desde el momento que yo me voy fuera, yo me digo expatriado. Yo siento que migrante a mí me da ese participio de migrar. Migrante me da la idea de una persona siempre en movimiento, ¿verdad? Es decir, migrante, pasó por México como migrante, eso sí lo creo, pero que va en movimiento, pero una vez que está allá, él está de fijo. Guatemala no ha sacado a nadie de Guatemala, pero le da gracias a Dios, yo creo, económicamente, de que haya tanta gente fuera. Porque gracias a ellos, pues aquí vivimos y gracias a ellos logramos superar tiempos muy difíciles. Vea, posiblemente aquí todos son muy jóvenes, nadie tiene mi edad, ¿va? Con excepción del doctor Padilla, pero ustedes son muy jóvenes para haber vivido, o estaban muy jóvenes para haber vivido, o los que lo vivieron, los años 70, 80, años muy difíciles, muy difíciles. Mire, nosotros tuvimos unos años de gran bonanza, donde usted veía en los comercios que decía, no se aceptan dólares. Fíjese, no se aceptan dólares, qué lujo, ¿verdad? Ahora habría que ponerse, buscan dólares, pero esos eran los tiempos de gran abundancia. Pero después vinieron los tiempos difíciles. Se fue uno al norte, comenzó a mandar una contribución a la familia de vez en cuando. ¿Qué dijeron nosotros allá? Hay cómo hacer dinero. Algunos creyeron que el dinero crecía en los árboles. La vida del expatriado o del migrante es muy dura. Digo, como decía, todos tenemos, o los que tenemos algún pariente allá lo sabemos, es una vida muy dura,
Yo vi a un cuñado mío que trabajaba y sigue trabajando en eso porque se profesionalizó en eso, ahora ya tiene su restaurante, pero él hacía pizzas. Comenzaba a las 10 de la mañana y salía a la 1 de la mañana. Llegaba cansadísimo, medio dormido y se volvía a levantar, ir a trabajar, una vida bien dura, bien dura. Y todavía a la 1 de la mañana, cuando yo iba de visita, pues era mi cuñado, ¿verdad? Me decía, cuñado, vamos a comer. A la 1 de la mañana. Me llevaba a un restaurante donde él tenía un amigo, porque nunca comen en el restaurante donde trabajan, ¿verdad? Dice, ya me cansé de comer pizzas, ahora voy a comer otra cosa. Entonces la vida del migrante es muy dura. Por eso yo le llamo expatriado. No porque Guatemala los esté rechazando y se vayan, no. En ese caso le pondría yo exiliado, no, él es un expatriado voluntario, está allá, regresa cuando quiere, aquí se le recibe con los brazos abiertos, les hacemos fiesta cuando vienen, los llevamos por todos lados, les tratamos de hacerle la vida bonita. Entonces después termina sus vacaciones y regresa, ya me tengo que ir. Algunos tienen familia y todo allá. Los que tienen 2 familias, les digo, pues por favor que no se entere la señora si es que no ha arreglado su situación económica. Porque ese mire, hay muchos problemas. Los migrantes, los expatriados, los migrantes tienen muchos problemas, pero el problema de la familia es el problema más grave. Creo que es el problema pues que cae de su peso por la soledad en que viven, el frío en que viven, etcétera. Siempre buscan pues como estar con alguien y con alguien que sea, dijéramos, estable. Pero olvidan que tienen en Guatemala una familia. A mí me ha tocado hacer notificaciones de divorcio y es muy doloroso. Pero es una forma de arreglar civilmente sus problemas. Y digo, Guatemala, yo escuché una vez al canciller actual y me dio mucho gusto escuchar su preocupación por los migrantes, su preocupación por agrandar el número de consulados generales allá, pero es necesario proveerlos de personal. La política exterior, bueno, ¿quiénes la ponen en acto? Nuestras delegaciones, pues, son ellos. En primer lugar, las misiones diplomáticas propiamente dichas, pero este tipo de problemas de carácter privado, esos son los consulados los que se tienen que enfrentar a eso. Esa es la política exterior, la hacen vivir, la hacen viviente los consulados. Doctor, muchísimas gracias. Estamos ya sobrepasados en el tiempo, entonces lo dejamos acá. Nuevamente, a nombre del Ministerio y del proyecto, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta mañana.